Muy buenas noches, tengan todas las personas presentes el día de hoy. Mi nombre es Francesco Esteban Ugarte Morales y soy estudiante de la carrera de Derecho de cuarto año. Para la carrera y para la universidad como tal, es un placer poder contar con su asistencia en lo que es la participación del día de hoy con esta charla académica. Como algunas reglas o pautas iniciales para que se tomen en cuenta en el transcurso de esta actividad. Se lo solicita muy respetuosamente que todos, por favor, mantengan silenciados sus micrófonos por respeto a las demás personas, que también, en caso de tener alguna pregunta que surja sobre lo desarrollado y sobre lo estudiado con el material de hoy, por favor, hacerla por medio del chat de la plataforma Zoom, que es propiamente el chat de esta reunión, para que la misma pueda ser comunicada a la persona expositora. Una vez que concluya su participación, se procederá a responder las dudas. A continuación, pasaré a comentarles un poco quién es la persona expositora del día de hoy, el cual es el máster Rodrigo Campos Esquivel. En cuanto a lo que es su formación académica, el señor Rodrigo es licenciado en Derecho y notario público en la Universidad de Costa Rica, es máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia, en la cual tuvo una graduación de honor. En cuanto a lo que es su experiencia laboral, es magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril del 2020. Se ha desempeñado como juez mixto en materias como penal, civil y laboral, juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso electivo del 2003 hasta la fecha de hoy. Es profesor catedrático de la Universidad de San José. Es coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. Su ponencia del día de hoy se titula Guía de Audiencias en Materia Laboral. Profesor Rodrigo, si gusta puede pasar ya a desempeñar lo que es la ponencia. Sírvase de poder compartir pantalla con algún material que tenga preparado para el día de hoy y de paso también agradecerle, para nosotros es un honor siempre poder aprender de usted. Muchas gracias por sus palabras, Francesco. Bueno, y también agradecerle a todas las personas que se pudieron incorporar a la charla el día de hoy. Nos percatamos de un pequeño error, ¿verdad? En el ID y la clave, pero bueno, al final la asistencia sí, bueno, fue bastante aceptable. Bueno, pueden ver, la presentación del día de hoy es guía de una audiencia laboral. Si hay algo que yo les puedo dar fe es lo traumático que puede ser ir por primera vez a una audiencia, del tipo que sea. Les comento que yo, por ejemplo, la primera audiencia que hice era un juicio de faltas y contravenciones y bueno, ni les quiero contar las cosas que me pasaron, ¿verdad? Eso, pues de ahí, no a nos tocará a todos tener que pasar por esas y el objetivo de la charla de hoy es precisamente pues contar con una guía de lo mínimo que hay que tomar en cuenta a la hora de participar en una audiencia laboral, ¿verdad? Y a eso vamos el día de hoy. Nada más les anuncio que para la próxima charla, el tema que ya prácticamente está terminada la presentación es prelación legal de créditos en los procesos concursales, ¿verdad? Entonces, quedarían cordialmente invitados para esa futura charla. Vamos entonces con el tema de hoy y vamos a enfocarnos primero que todo en unas advertencias iniciales. Muchas veces en la realización de una audiencia, cada persona juzgadora tiene su propio estilo, de ahí que sea difícil incluir en esta charla todas las vicisitudes que se puedan presentar. Vean, si hay algo que es personal es eso, ¿verdad? Porque hay cosas que definitivamente hay que seguirlas al pie de la letra, pero hay otras que son más de forma, que pues cada quien pone su estilo, ¿verdad? Eh, Vamos a tratar de enfocarnos el día de hoy no en esas cuestiones que quedan a la discreción de cada quien, ¿verdad? De cada juzgador, sino precisamente en lo que la ley estipula que debe respetarse para la realización de una audiencia.
La idea es que esta charla sea de utilidad indistintamente para personas juzgadoras y abogados litigantes. Bueno, como les comentaba, esto es una experiencia que tenemos que vivir todos independientemente de que nos toque ser jueces o abogados litigantes, incluso el día de hoy defensores sociales, ¿verdad? Todos esos funcionarios tenemos que, o todos ese tipo de, cada uno en su rol, tenemos por primera vez que participar en una audiencia y la guía que vamos a desarrollar hoy es indistintamente útil para cualquiera de esos roles. Todo lo que se expondrá es de aplicación para las audiencias presenciales, por lo que no se tomará en cuenta los aspectos propios de la audiencia por medios tecnológicos. Esto, bueno, es algo que nos ha dejado la pandemia, ¿verdad? La crisis sanitaria, que, bueno, se han dado cuestiones que antes no eran para nada previsibles, como por ejemplo el hecho de que se realice una audiencia en su totalidad por vía virtual. Eso es otro tema que habría que, bueno, incluso podría hacerse una audiencia solo para eso, los requisitos que hay que cumplir para una audiencia virtual. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es estrictamente la participación en una audiencia presencial. Las audiencias en los procesos laborales. En primer término, de los artículos 512 y 539 del Código de Trabajo, reformado por la Ley 9343, la mal llamada reforma procesal laboral. Digo que mal llamada porque no es solo reforma procesal laboral, sino que además introduce otros aspectos que no son estrictamente procesales. Se colige que en el proceso ordinario de mayor cuantía, la audiencia oral se dividirá en dos fases, a su haber, una preliminar y la otra complementaria o de juicio. Por su parte, la segunda norma dispone que la audiencia en los procesos de menor cuantía se realizarán en una audiencia única. Vamos a ver ahí algunas particularidades que se da también en los procesos complejos, ¿verdad? Que incluso las audiencias pueden dividirse en fechas diferentes. En principio, la idea es que en el mismo señalamiento las dos fases se lleven a cabo. Aquí también yo estoy aceptando personas que van ingresando a la charla. La regulación de la audiencia preliminar está en el ordinal 517 del Código de Trabajo, mientras que la audiencia complementaria o de juicio está regulada en el 518. Repito, esto aplica para el proceso ordinario de mayor cuantía, no para el de menor cuantía, porque el proceso de menor cuantía se lleva a cabo en una audiencia única. Eso es lo que dispone el artículo 539. Asimismo, el 519 del mismo cuerpo normativo establece la posibilidad de que en procesos complejos estos se podrán ventilar en dos audiencias, declaratoria que se deberá realizar en forma razonable. Esto, bueno, de forma razonada es que hay que justificar el por qué se va a hacer o se va a llevar a cabo el proceso en dos audiencias. No solo implica decir por qué es complejo, bueno, que eso es lo principal, ¿verdad? Sino que lo demás surge por añadidura, ¿verdad? Una vez establecido por qué el proceso es complejo, ya queda más que justificado la realización en dos audiencias. En este caso, en la primera audiencia se realizarán los actos propios de la audiencia preliminar y en la segunda los propios de la audiencia complementaria o de juicio. Sin perjuicio, lo que se dirá más adelante en las audiencias laborales se deberá tomar en cuenta lo siguiente. Esto en términos generales, ¿verdad? Aquí no interesa si es audiencia complementaria o si es audiencia preliminar. Esto es en términos generales para cualquier tipo de audiencia. La audiencia dará inicio a la hora y fecha señaladas y serán públicas, salvo que se disponga lo contrario. Artículos 525 del Código de Trabajo. ¿En qué caso podría ser privada la audiencia? Bueno, por ahí alguna de las causales de despido del Código de Trabajo, específicamente el artículo 81,
cuando el trabajador haya incurrido en una violación de secreto. Hablemos de un secreto comercial o atinente al giro de la empresa. En ese caso, eh, podría generar algún inconveniente el hecho de que se haga público, ¿verdad? El secreto en sí, entonces sería prudente que la audiencia sea privada. Pero en realidad eso es para casos muy calificados. La parte que se presente en forma tardía se podrá incorporar a la audiencia en el estado en que se halle. Artículo 525, párrafo segundo del Código de Trabajo. Les comento que antes de la reforma se daba la arbitrariedad de que la persona llegaba a la hora que fuera y por un minuto que llegara tarde ya no se le aceptaba ni a la parte participar en la audiencia y mucho menos ofrecer pruebas. Entonces es una situación que ya queda solventada con esta norma, de tal forma que no importa el momento en el que llegue, hay que aceptarlo, ¿verdad? Eso sí, la única condición es que acepta la audiencia en el estado en el que se encuentre. La audiencia se celebrará cuando asista al menos una de las partes, su patrocinio letrado cuando se requiera. El único caso en el cual se requiere de patrocinio letrado, y esto se los comento porque en todos los demás no se requiere patrocinio letrado, es para efectos de realizar una audiencia en los procesos de protección de fueros especiales. En todos los demás casos, el actor puede llegar sin ningún problema a la audiencia, ¿verdad? No es necesario el patrocinio letrado, aunque obviamente es lo más recomendable, ¿verdad? Si la parte no asiste a la audiencia preliminar o única, se tendrán por desistidas las excepciones o cuestiones formales de previa resolución deducidas por esa parte. Artículo 527 del Código de Trabajo. Esto es una novedad que introduce la reforma procesal laboral y eso es algo sumamente interesante. Vean, si por ejemplo la parte demandada interpuso excepciones de tipo formal, no de fondo, ¿verdad? Pero de tipo formal, y no asiste a la audiencia, por el simple hecho de esa inasistencia se tienen por desistidas todas las excepciones que interpuso. Y ojo con eso, ¿verdad? También cuestiones formales de previa resolución, si por ejemplo había planteado alguna actividad procesal defectuosa o cuestiones de ese tipo, todo eso se tiene por desistido. En el caso de inasistencia de una o de todas las partes, se dictará sentencia apreciando los hechos a la luz de la prueba recibida o incorporada, las cargas probatorias omitidas, el mérito de los autos y los criterios de valoración establecidos en el código, de acuerdo con el artículo 528 del Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece, al igual que el Código Procesal Civil, la posibilidad del dictado de una sentencia anticipada. Pero esa sentencia anticipada, contrario a lo que piensan algunos abogados, no implica allanamiento con relación a los hechos, porque los hechos quedan condicionados a lo que surja de la prueba aportada hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, hacer esa aclaración no implica allanamiento de ningún tipo, ¿verdad? Ni con relación a los hechos y mucho menos con relación a la pretensión. ¿Ok? En el caso indicado en el punto anterior, el órgano puede ordenar pruebas complementarias o para mejor proveer que sean indispensables para resolver con acierto el fondo del conflicto, disponiendo para ello y por única vez la prórroga de la audiencia 578 párrafo segundo del Código de Trabajo. Tomar en cuenta también lo indicado en el numeral 507 y bit. Hay una persona con la mano levantada. Oscar, puede preguntar. Sí. Buenas noches, licenciado, un gusto saludarle. Buenas noches, igual, igual. Una Diga. consulta, una audiencia que es pública, ¿verdad? Que se trate, ya sea como una empresa, como un trabajador, y se toquen temas confidenciales para la empresa, sí, que ella sienta que puede hacerse afectada. Si es pública, se podrá al juez o jueza pasarla a privada.
en ese Sí, sí, punto. eso fue precisamente lo que comentamos antes de que usted ingresara a la charla. Habíamos dicho que uno de los motivos por los cuales se puede declarar la privacidad de la audiencia es, por ejemplo, cuando se está atribuyendo al trabajador el haber incurrido en la causal de despido de divulgación de secretos de empresa. Ese podría ser un caso. Otro, todavía un poquito más embarazoso, ¿verdad? Que eso lo agrego ahora, es en aquellos casos donde se discuta temas de acoso u hostigamiento sexual, ¿verdad? Ese podría ser otro caso donde pudiera decretarse la privacidad de la audiencia. No sé si Muchas con gracias. eso queda evacuada su duda. Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Sí, Bueno, gracias. con gusto. Otros aspectos a tomar en cuenta son los siguientes. Orden para otorgar la palabra en una audiencia está en el artículo 529 del Código de Trabajo. Okay. Forma de dictar las resoluciones y momento de notificación 530 y 537 del Código de Trabajo. Eso depende mucho del tipo de proceso, ¿verdad? En el caso de los procesos de menor cuantía, la sentencia teóricamente debería dictarse en forma oral. Sin embargo, vamos a ver, eso es algo en lo que yo he insistido mucho, incluso en otras materias, ¿verdad? En materia penal. ¿Qué pasa si el juez se retira, él o la juez se retira y dicta una sentencia por escrito? Para mí eso es un tema de forma de la palabra, eso no produce ninguna indefensión a ninguna de las partes. Entonces, decretar la nulidad por eso es realmente un absurdo, ¿verdad? Los recursos que caben contra dichas resoluciones, artículos 530, 582 y 583 del Código de Trabajo, también la apelación diferida, 585, párrafo primero del Código de Trabajo. ¿Qué es la apelación diferida? Bueno, la apelación diferida es aquella que queda en suspenso y se conoce únicamente en el caso de que se den dos circunstancias. Primero, que la sentencia haya sido desfavorable para la parte que apeló en forma diferida. Y segundo, que la parte le haya recordado al juez al momento de apelar la sentencia esa circunstancia. Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces el juez podría, él o la juez o los jueces del tribunal podrían pasar por alto esta circunstancia. Los traslados en las audiencias serán sumarísimos, eso implica que se hacen en el mismo momento. Cuestiones de orden en las audiencias se puede observar en los artículos 427 y 532. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Contenido del acta de celebración de la audiencia 533 del Código de Trabajo. De seguido se verá los actos propios de una audiencia oral en materia laboral. Luego del ingreso de la persona juzgadora es importante verificar el correcto funcionamiento del sistema de grabación. Esto es sumamente importante, ¿verdad? No le corresponde a los litigantes ni a las partes tampoco, eso le corresponde al personal judicial. Luego se saluda a las partes, hora y fecha, bueno, se indica la hora y fecha de la celebración de la audiencia. Esto puede ser importante, ¿verdad? Por aquello que se dicte una sentencia oral, los puntos de partida para los recursos, identificación del proceso y número de expediente, identificación de las partes presentes. Recordemos que si la demandada no estaba, no asistió, se puede tener por desistidas las cuestiones de previo pronunciamiento y las excepciones. Explicaciones de las reglas de la audiencia, silencio de los aparatos tecnológicos. O sea, por una cuestión de orden se podría perfectamente llamar la atención de una parte que manipule un celular, ¿verdad? Porque no sabe uno ni en qué está, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso.
Respeto entre las partes, audiencia grabada, tono de voz, nada de gritos, ¿verdad? Pero sí tiene que hablar fuerte para que se pueda grabar, orden en el uso de la palabra y levantar la mano. Vamos con la audiencia preliminar. El contenido de la audiencia preliminar está prevista en el 517 del Código de Trabajo. De seguido, las actuaciones a realizar en la misma. Se va a informar a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver. ¿Qué es el objeto del proceso? Bueno, el objeto del proceso es lo que pretende la parte, las pretensiones y cuál ha sido la posición de la demandada con relación a eso. No se debe confundir objeto del proceso con el objeto del debate. El objeto del debate se refiere únicamente a los hechos sobre los cuales hubo controversia entre las partes. ¿Okay? El objeto, bueno, diciendo, para decirlo de una forma más clara, el objeto del proceso es mucho más amplio que el objeto del debate por esos motivos que les acaba de exponer. En caso de contención, tomar en cuenta lo indicado en la carta de despido 37 del Código de Trabajo. ¿Por qué es importante lo que se diga en la carta de despido? Bueno, primero que todo porque si en la carta de despido el patrono aceptó haber despedido con responsabilidad patronal, no puede después venir a decir otra cosa. Si invocó una causal, no puede después decir que fue otra. Ni tampoco ampliar los motivos por los cuales despidió. Entonces, ojo con este tema del contenido de la carta del 35 del Código de Trabajo. Como segunda cuestión a tratar, aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando criterios de los juzgados sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables. 432 del Código de Trabajo, ya sean principales o subsidiarios, si con anterioridad esto no se hubiera hecho. Claro que se refiere a todas aquellas cuestiones que no hayan sido objeto de corrección de la demanda, ¿verdad? Si es el caso del actor. Si también hubiera alguna situación ahí que no es muy clara de parte de la demandada, pues este es el momento también para hacer el ajuste y subsanación. Tercero, el intento de conciliación. Se hará ver a las partes las ventajas de conciliar. Se debe tomar en cuenta el ordinal 534 del Código de Trabajo. Se debe procurar que sea un juez distinto al que realiza la audiencia el que lleve a cabo la conciliación. Ver también 556 a 559 del Código de Trabajo y 13 y 14 de la ley RAC. Sí, esto es sumamente importante, ¿verdad? Que sea un juez o una juez diferente a la que va a llevar a cabo la audiencia por el tema de las observaciones, sugerencias o afirmaciones que haga durante la conciliación. De no darse la conciliación, se debe evacuar la prueba atinente a nulidades pendientes, vicios de procedimiento invocados en este momento y excepciones previas no resueltas. Se resuelve primero sobre la admisión de prueba y luego si procede o no la nulidad. Seguidamente se resolverá todas las cuestiones indicadas anteriormente. De haber vicios u omisiones, se resolverá todo en un único pronunciamiento. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades omitidas, se ordenará a la parte subsanarlas en ese acto o, de ser necesario, se le dará un plazo para su cumplimiento. Bueno, ¿de qué depende esto? Obviamente, si es una cuestión que puede ser corregida en forma inmediata o requiere de cierto periodo de tiempo. Si no se cumpliera con lo ordenado, se ordenará la inadmisibilidad de la demanda y el archivo del expediente. Esa sería la sanción procesal en el caso de que no se cumpliera con la prevención. Si se declara procedente la existencia de una litispendencia, se tendrá por fenecido el proceso y se ordena el archivo del expediente. Recordemos que en los casos de litispendencia, el archivo se va a ordenar del proceso más reciente. Artículo 503, inciso 6 y 562 del Código de Trabajo. Tal vez una cosita aquí con relación a la litispendencia. Recuerden que la litispendencia es la antesala de la cosa juzgada. Entonces eso tiene que ver con acumulación de procesos. Estamos hablando de identidad, objeto, sujeto y causa.
¿En qué se diferencia con, por ejemplo, la prejudicialidad? La prejudicialidad es un proceso de otro tipo que condiciona el resultado del proceso laboral, ¿verdad? Entonces, litispendencia está más relacionado con el tema de la acumulación de procesos. Si se declara la improcedencia, la vía escogida se orientará el proceso en la forma que corresponda. Artículo 583, inciso 12 del Código de Trabajo. Bueno, esto es lo que siempre se ha conocido como enderezar el procedimiento. Recepción de pruebas sobre excepciones previas, cuestiones de improponibilidad reservadas. Eso en el caso de que hubiera, ¿verdad? Se emite pronunciamiento anticipadamente o en sentencia final, artículos 517.7 y 522 del Código de Trabajo. Traslado sumarísimo de las pruebas allegadas al expediente y dispuestas al cursarse la demanda o reconvención, 579 y 580 del Código de Trabajo. Aquí hace la observación que se supone que ya para este momento las partes tienen que conocer perfectamente lo que la contraria ha aportado. Se ordena la prueba que se considere indispensable como complementaria o para mejor proveer, ya sea a indicación de parte o propia iniciativa, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente al debate. 586 y 522 del Código de Trabajo. ¿Qué debemos entender por hechos introducidos legalmente al debate? Bueno, los que fueron introducidos en la demanda y en la contestación o contrademanda, ¿verdad? Ya todo lo que se mencione posteriormente, ya eso no puede ser objeto de litigio. Se fijan honorarios de peritos cuando corresponda esto de conformidad con el artículo 522 del Código de Trabajo. Creo que esta es la última parte de la audiencia preliminar. No, perdón. En aquellos casos en los que el proceso no sea de menor cuantía, se señala hora y fecha para la audiencia complementaria cuando así se requiera, la cual necesariamente se debe llevar a cabo dentro del mes siguiente. 519 y 539. Vemos que hay ahí eso de que se haga dentro del mes es para darle alguna continuidad a el proceso. Vamos con la audiencia complementaria. Lo primero es leer e incorporar pruebas anticipadas e irrepetibles en el caso que los haya. Recibir las pruebas admitidas, de acuerdo con los criterios que mencionamos anteriormente. Quien juzga debe moderar el interrogatorio evitando preguntas capciosas, sugestivas, repetitivas, excesivas, impertinentes, indebidas, de tal manera que no se dé un abuso en el derecho a preguntar. Recordemos que con la repregunta no se puede introducir aspectos sobre los cuales el testigo no se haya referido en forma espontánea anteriormente, ¿no? En el caso de recibirse prueba pericial, el perito hará un resumen de su dictamen, pudiendo consultar documentos, debe contestar preguntas de las partes acerca del dictamen, se le podrá pedir adición y o aclaraciones verbalmente. Esto es importante porque el dictamen pericial no puede ser objeto de ningún recurso. Lo único que se puede pedir es, tal y como vemos acá, adición y o aclaración, lo que se debe hacer verbalmente. Luego viene la declaración de parte y de testigos. En ambos casos, el deponente expone en forma espontánea. Ambas partes preguntarán y de último el juzgador. No es correcto iniciar la declaración de un testigo en forma, como les dijera, o sea, no puede ser en forma dirigida el interrogatorio, sino que hay que dejarlo que exponga en forma espontánea lo que sepa sobre los hechos y posteriormente se le interroga. Vienen las conclusiones y fijación del tiempo para tales. Yo en realidad esto no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Está limitando a las partes que se les dé el tiempo que requieran para concluir. De seguido, quien juzga deliberará y dictará de inmediato la parte dispositiva en forma oral. Sí, bueno, en los casos sencillos se supone que debe dictar la parte dispositiva en forma oral. Señalar en el mismo acto dentro del 5º día para el dictado de la sentencia íntegra. Recordemos que en los casos en que
ambas partes estén de acuerdo en la forma en que se resolvió, están o podrían estar eximiendo al juez o la jueza de dictar la sentencia íntegra. Esa es una cuestión novedosa que introduce el código, pero que, bueno, habrá que preguntarle a los jueces de primera instancia si ha ocurrido en alguna ocasión, porque en realidad este país es un país de muy alta litigiosidad, ¿verdad? Difícilmente van a estar contentas las dos partes con lo que se ha resuelto. En procesos complejos o con abundante prueba, el dictado de la sentencia se puede postergar por 5 días, incluyendo la parte dispositiva. Bueno, tiene que haber una declaratoria previa de proceso complejo, tal y como veíamos al inicio de la charla. Cuando todas las partes se muestren conformes con lo resuelto, se puede relevar al juzgador o juzgadora de redactar las otras partes de la sentencia, de lo cual se deberá dejar constancia expresa. Bueno, remito a lo dicho anteriormente con relación a este tema. Para complementar con relación a este tema, charlas recomendadas, bueno, ahí están en YouTube. Se recomienda cómo plantear una teoría del caso, charla que es aplicable a cualquier materia, no solo materia penal, puede ser civil, laboral, de familia, de cualquier materia. Para la materia laboral tenemos aspectos prácticos para la interposición de una demanda laboral, preparación y participación en una audiencia oral y también lenguaje corporal e inteligencia emocional en las audiencias orales. Creo que eso sería todo. Quedo atento para sus preguntas. Ok, veo que hay dos preguntas. Sí, bueno, buenas noches. Ahora pasamos a lo que es la etapa de las preguntas propiamente. Ok, Yo se las leo, profesor. ok, gracias, Francesco. Pregunta a la estudiante Sara Díaz. Siendo abogados de cualquiera de las partes, se le puede solicitar a un testigo que solo responda o no. Es decir, no dejar que extienda su relato o que se limite a responder sí o no. No, eso es labor del juez. Es que no es como, por ejemplo, en penal, donde el imputado perfectamente podría estar hundiéndose y que el defensor le haya aconsejado previamente que no conteste ciertas preguntas. Es que acá no. Acá, si el testigo declara, pues tiene que responder todo sobre lo que se le pregunte, ¿verdad? Creo que hay otra pregunta por ahí. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente pregunta sería de mi persona, Francesco Ugarte Morales. El que digo, con respecto al tono de voz en la audiencia oral, ¿hasta qué punto un tono de voz fuerte puede ser considerado como un ataque a un testigo? Eso es, vamos a ver, puede haber jueces o juezas un poco delicados con ese tema, puede haber otros que sean más permisivos. Pues obviamente que un grito es un grito aquí o en la China, ¿verdad? En ese caso, pues hay que llamarle la atención a la parte. Usted también podría estar hablando entre dientes y hacerlo de forma intimidante. Es que eso no es solo el tono de la voz, sino el lenguaje corporal. Hay que tomar en cuenta muchas circunstancias, ¿verdad? Sí, claro. Puede hablar fuerte, pero para que quede en la grabación, ¿me entiende? No siempre tiene que considerarse como una falta de respeto el que hable duro. Es que también, como le digo, hay que ver lo que dice, la forma en que se comporta, todo eso es importante a valorar. Sí, claro. Entonces, no siempre un tono de voz fuerte puede ser considerado como un ataque. No, no. Claro, si usted habla fuerte y, por ejemplo, se aproxima al testigo, eso puede ser intimidante. Puede hacer que haya personas que hablen fuerte porque tienen un tono de voz grave.
Es que hay muchas circunstancias ahí que hay que valorar, ¿verdad? Sí, claro. Y Ujú. ¿me permite hacerle otra pregunta, profe? Sí, claro. Siempre, siempre en relación con esto del tono de voz fuerte, Sí. este, podría darse como producto de una prevención del juez o como producto de un tono de voz fuerte que el juez decida anular la pregunta porque éste considere, como yo lo estaba comentando, que el abogado está atacando a un testigo. No, es que vamos a ver, eso no tiene que ver con el contenido de la pregunta, sino que lo que podría hacer es llamarlo al orden por el tono utilizado, ¿me entiende? No, no es una cuestión del contenido de la pregunta, porque eso es diferente. Ahí se valora si es capciosa, sugestiva, impertinente, innecesaria, etcétera, etcétera. El tema del tono tiene que ver más bien con una cuestión de orden, de respeto a las partes. ¿Quedó claro? Sí, claro, profe. De mi parte, sí, muchas gracias. En el chat están haciendo otras preguntas. Procedo a leerlas. Sí, sí, sírvase. Pregunta Oscar Venegas. En una audiencia virtual, ¿podría afectar o contaminar el testigo porque puede leer lo que va, perdón, en una audiencia virtual podría afectar o contaminar el testigo porque puede leer lo que va a decir o este, o esté alguien guiándolo detrás del computador? ¿Cómo verificar? Sí, Cómo bueno, verificar? O esto no afecta? vamos a ver, eh, una de las aclaraciones que hicimos era que la charla de hoy era exclusivamente para audiencias presenciales, porque lo que es las audiencias por las virtuales, pues tienen una serie de lineamientos que hay que respetar al pie de la letra. Con relación a esa pregunta, lo que he observado en las resoluciones que se le advierte a las partes es que tienen que estar en un lugar, incluso con la computadora tienen que hacer como un 360 grados para que se vea que no hay nadie más en la sala y pues obviamente también uno verifica por el tono de la voz si está leyendo o no está leyendo, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones obviamente que no se permite que un testigo acuda a ese tipo de apoyo, ¿verdad? Sigo Tiene con otra, otra, bueno, sí, sí. sí. Pregunta Aileen. ¿Qué posibilidad hay de impugnación en materia laboral cuando el juez limita la prueba testimonial sin fundamentar? Ah, no, es que ahí se estaría produciendo indefensión, porque la parte no sabe cuál es el motivo por el cual se le limitó el interrogatorio. Imagínense que la pregunta que iba a hacer era la pregunta que iba a resolver el caso y el juez en forma arbitraria se la denegó la pregunta. Con eso se puede caer la audiencia y se puede caer la sentencia, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, si era una pregunta que no iba a venir a dilucidar nada, de ahí no hay problema que se la rechacen. Y vamos a ver, es que no es solo que no fundamente por qué la rechazó, sino que además haya un perjuicio para la parte. Porque puede hacer que no fundamentar el rechazar una prueba que no servía de nada. ¿Me explico? Pero si rechazó o no fundamentó el rechazo de una pregunta que sí era importante, ahí sí le está produciendo indefensión a la parte. Ojo con eso, porque en nuestro sistema no cabe la nulidad por nulidad misma. O sea, no es decretar la nulidad a cualquier costa, sino realmente cuando haya una afectación a la parte. Continúo con Creo otra, que por ahí, sí, sí, siga. continúo con otra pregunta. Pregunta Michelle Zúñiga. ¿Un proceso en el que se conozca un despido por causal de robo puede ser declarada privada? Bueno, vamos a ver, yo de buenas a primeras considero que ahí no habría nada o sea, ¿qué justificación para declararla privada en principio? Pues habría que valorar otras cosas, ¿verdad?
recordemos que también lo que diga un trabajador ahí, eso no puede ser utilizado después en un proceso penal, ¿verdad? Pero el tema de que sea privada, habría que ver el motivo por el cual o lo pide la defensa o considera el juez que es lo más conveniente, ¿verdad? Pero en principio, pues habría que obtener más información, ¿verdad? Para poder definir eso. Y sigo con otra pregunta. Bueno, aquí en Sí. este caso vuelve a preguntar Aileen. En una sentencia anticipada, en el Sí. entendido que la parte demandada no contestó la demanda inicial, puede Ujú. solicitar prueba confesional para que se dé la audiencia y se evacúe ese testimonio. No, no, porque sí ya perdió la oportunidad para ofrecer prueba. Lo que pasa es que sí es importante que, porque eso ha ocurrido mucho en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, la parte demandada no contesta. Sí, pero resulta que el trabajador o la trabajadora está pidiendo horas extra. Entonces, ¿qué pasa si el juez dicta inmediatamente la sentencia anticipada? Va a rechazar las horas extra porque no hay prueba. Entonces, la lógica dice que el juez mínimo, aunque no haya oposición de la parte o no haya sido una oposición oportuna, mínimo tiene que evacuar la prueba testimonial para sustentar el reclamo de las horas extra. Entonces hay que valorar, ¿verdad? Pero por ejemplo, la declaración de parte no, pues no la ofreció en el momento oportuno. ¿De acuerdo? Hasta el momento estas serían las preguntas que constan en el chat. Bueno, a las demás personas que continúan ahorita, agradecerles por habernos acompañado en la charla del día de hoy. También al profesor Rodrigo, que en este momento por problemas de electricidad, ahorita no se encuentra en este momento en la charla, pero oportunamente nosotros en personas le vamos a agradecer por habernos aportado de su conocimiento y por habernos también regalado un momento de su día para poder compartir con nosotros este material en materia de derecho laboral. A todos, muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.